Exactamente, la lubricación. Si nosotros tenemos una buena lubricación y dentro de esto, ¿qué es lo que no tenemos que tener cuando desarmamos un motor? Exacto, porque el hollín es lo que produce que el aceite cumple tres funciones. ¿Qué cumplía el aceite? Lubricación y limpieza. Si está con este material, el aceite cae y se desliza, limpia. Ahora, si nosotros tenemos hollín, el hollín que se produce, ¿qué es lo que decía yo que se producía el hollín? Temperatura, porque mantiene mucho más la temperatura. Por eso nosotros debemos saber que estos motores, cada vez que le preparemos la mezcla, tiene que ser exacta. Y si no lo sabemos, está el manual, porque el manual del fabricante dice cuánto va a preparar. Sobre la carcasa, ¿no? Exactamente. Nosotros no podemos tener hollín acá adentro, ni tampoco tener mucho tierra o barro acá. ¿Por qué? Porque sería como un horno. Levanta mucha temperatura y la temperatura, el exceso de temperatura produce el rozamiento de dos cuerpos en movimiento que se llamaría Fricción. exactamente, fricción. Cuando se rozan dos cuerpos se llama fricción, porque no tiene un sistema de lubricación. Claro, tiene un límite el aceite, ¿no? ¿De temperatura? Sí. Estos motores están preparados para trabajar a cierta clase de temperatura. Ahora, el cilindro, si ustedes van a notar acá, tiene la admisión y el escape. ¿Qué diferencia tienen? a la misma altura. ¿La misma altura? Siempre va arriba. Exactamente. El escape va arriba, la parte superior del cilindro, y la admisión en la parte inferior, ¿no es cierto? Y en la parte intermedia del cilindro, ¿qué es lo que lleva? Exactamente. La lumbrera de transferencia. Entre la lumbrera de escape y la lumbrera de admisión, necesitamos un orificio que es la transferencia, lo que transfiere la precompresión a la cámara de compresión. El sistema de arranque, técnicamente, ¿cómo se llamaba? Arranque manual por soga. Arranque manual por soga. ¿Y qué es lo que hace el arranque manual por soga? Exactamente, arranque manual por soga por multiplicador. ¿Qué es lo que hace? Que cuando tiramos la soga, multiplica. Y esto es lo que quería que presten atención, porque ustedes de esto van a ver. Yo voy a tirar, está marcado y se ve. Van a contar. 1, 2, 4. Y miren la... 9 metros son 5 vueltas. Obviamente puede estar un poquito corta porque se puede haber cortado en algún momento cuando tenía... Esta máquina hace 8 años que se desarma, los alumnos desarman. Se puede haber cortado, le pueden haber sacado, como se cortó la soga ayer, ¿viste? Eso pasa. Pero es mejor que se corte una soga y no rompan nada, lo que es mejor eso, es mejor que se rompa esto, no... Por eso viene el fusible. Pero en realidad esto es 1 metro de soga para que haga 5 vueltas del motor en la tirada. Nosotros si en una tirada de soga son 5 vueltas, 5 tiradas de soga serían 25 vueltas, ¿no? O sea que si en 25 vueltas el motor no arranca, porque algún problema debemos tener. Puede pasar que no tenemos nafta o no sepamos que estos carburadores, este es un carburador acelerador por tambor. Si viene a cortina, pero es tambor porque gira. Pero la particularidad de este carburador es que tiene un cebado, ¿vieron? Manual. ¿Sigue filmando? Sí, pero está muy arriba con el carburador, no se ve. Ahí. Bueno, este carburador trabaja con membrana, con diafragma y con cebador manual, que es el bombín. Por lo general, en la mayoría de las máquinas. En las motosierras, por ahí tenemos bombines y por ahí no, porque son directos. Y en las motos guadañas, por lo general, tienen un bombín abajo, que es el cebado manual, que tenemos que, cada vez que pongamos en marcha, tenemos que bombear 4 o 5 veces para que se llene el bombín. Porque si no, cuesta mucho El escape es conocido
En tres partes. ¿Cuáles serían las partes del escape? Mofle, soto, la cámara. Exactamente. Mofle, exhausto y caja resonadora. Que en definitiva sería un escape con silenciador. ¿Qué es lo que hacía el escape? Que no produzca mucho ruido y que el combustible que sale crudo por el general vuelva a retomar y se aproveche en ese motor de dos tiempos. Esto es una carcasa de filtro de aire. Estos motores se medían para hacer el servicio y mantenimiento, ¿cómo se controlaban? ¿Por tanque o por hora? Exactamente, por tanque o por hora. Nosotros, en los manuales de los fabricantes, viene especificado cuánto podemos trabajar con este tanque. Pero cuánto podemos trabajar en forma lineal. Pero como nosotros sabemos que estos motorcitos trabajan para todo, también consumen más. Y por ahí nosotros, esto es una moto guadaña para tanza, pero tenemos la ventaja de que le podemos poner una cuchilla, y una cuchilla hace consumir más. O sea, Más peso. más peso, más consume, y por ende vamos a tener, o sea, menos tiempo con esto. Hay que saber eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿La CSC de mantenimiento que tirar la bujía? Se cambia la bujía a cierto horario. En este caso, 200 horas se cambia bujía, 100 horas se limpia el filtro de aire. ¿Se lo sopletea, se lo lava? Se lo lava, se lo sopletea a cierto horario. ¿Los filtros esos se sopletean o no se cambian? No, esto se pueden lavar, ¿Se pueden lavar? pero hay filtros que vienen, que son papel micrómetro, eso se reemplaza. Eso ya directamente se reemplaza, no tienen, porque el papel micrómetro una vez que nosotros lo mojamos, ya no sirve. ¿Cómo dijiste que era? ¿Cada 100 horas la bujía? Cada 100 horas la bujía, no, cada 100 horas limpieza cada 200 horas la bujía, pero en el manual viene mucho más especificado, en todos los manuales, pero usted tiene que saber, usted van a salir una tabla, la de acá van a salir sabiendo que una tabla más o menos, 200 horas, calcularle, te trae una máquina, vos sabés que la bujía tenés que cambiar. Te viene y te dice el muchacho, no, yo hace 6 meses que estoy trabajando con esto y me empezó a fallar, la bujía directamente cambia. En estos motorcitos, la bujía sufre mucho, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un porcentaje exacto de esto. Hay motores que no lo usamos solamente nosotros, lo están usando mucha gente y hay mucha gente que no le prepara la misma cantidad. Nosotros, la bujía la podemos quemar con el simple hecho de no preparar bien la mezcla. Si nosotros preparamos la mezcla con mucho aceite, esta bujía va a trabajar a húmeda, se va a poner en corto. ¿Por qué? La porcelana que recubre el electrodo al estar húmedo Se empasta. se quiebra y empieza a perder chispa y no arranca. O sea, podemos tener una bujía de 200 horas siempre y cuando que lo cuidamos nosotros, pero se lo damos a otra persona y cambia el porcentaje y empieza a cambiar. ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran? La falta de aceite dice, te levanta la temperatura. La falta de aceite produce fricción. Sí. Fricción. El exceso de aceite, lo que vamos a notar que en el caño escape vamos a necesitar mucho humo. El comer famoso que decían antes que mejor que humé y que no fue, que no, Claro. no, es lo peor que hay. El exceso de aceite no es el que hace el hollín. Claro, el exceso de aceite es el que hace el hollín, o sea que nosotros tenemos exceso de aceite, acá adentro se va a producir. Que en la máquina que está Armando García teníamos hollín, ¿se acuerdan? Era por eso. Y en Porque... el exceso de nafta no hay lubricación. No. ¿Cómo? En exceso de nafta. El exceso de nafta no, o sea, sería la poca aceite en la mezcla. No habría lubricación. Claro, no haría la lubricación. La lubricación se separa dentro del motor, ¿por qué? Exactamente, porque esto al ser con un sistema de refrigeración controlado, la temperatura que hace separa los dos líquidos. Vos dijiste que el aceite es sintético, ¿no? El aceite es sintético. Para estos motores sintético. Está preparado para que se caiga el... Claro, ya viene preparado para que se produzca humedad. La misma humedad produzca una nube y lubrique. En este caso nosotros tenemos lubricación por varios factores.
por qué necesitamos una lubricación por nube acá? Para ustedes, ¿por qué necesitamos una lubricación por nube en estos motores? ¿Qué es lo que tiene la biela? Exacto. Rodamiento de aguja. Al tener rodamiento de aguja, nosotros necesitamos, vieron que tiene mucho desplazamiento, La lubricación. claro, necesitamos que la nube ingrese. Si hubiésemos tenido presión, hubiésemos tenido metales, cojinete de biela o bancada, con metales, porque la presión es interna. En este caso, como la presión es externa, entra por la nube, necesitamos espacio para que se lubriquen los rodamientos de aguja. Se llaman rodamiento de aguja. Por ese motivo Yo tengo una consulta. Vos hablabas del humo. Si está pasado de aceite, va a humear más. azul. Sí. Azul. Sí. Y si está pasado de nafta, o sea, si no tiene tanto aceite, Si no tiene tanto aceite, no va a humear directamente. No humea. Le empieza a levantar temperatura. Se va a notar enseguida porque el motor, cuando tiene la mezcla es muy pobre de aceite, cuando estamos acelerando va a sentir un calor que es mucho más grande. Cuando tenemos la mezcla, el porcentaje exacto, vos lo vas a tener porque nos vas a sentir que la temperatura es común. Pero cuando vos sentís que el motor ya está muy caliente es porque tiene muy poco aceite en la mezcla. No va a tirar humo, pero va a sentir la temperatura. ¿Y cuándo se descubre el exceso de temperatura? Cuando se agarra el motor. Que se agarró el motor y listo. Lo primero que se agarra, ¿de dónde le dije de qué parte del cilindro se agarraba el motor? ¿Qué es lo que se calienta más? ¿De dónde sufre más temperatura el cilindro? El cilindro. el cilindro en realidad la culata. Sí, donde está la fusión arriba, ¿no? Con donde está el pie, el cuerpo y la cabeza. Y esa es la parte de donde está el perno, el budón. No sería el escape, ¿no? No. Creo que se marca en ¿Qué? Vos me decís que el escape no sufre temperatura. Sí, pero está diseñado para aguantar. Pero, pero yo le preguntaba, ¿dónde sufría más temperatura el motor? Si no tiene aceite, dijo. Si no tiene aceite, Claro. ¿qué parte sufre más? El cilindro. El cilindro más que nada. El cilindro, pero digo yo, ¿qué parte del cilindro? El escape, porque la ignición Exactamente. La entrada, sí. En el escape es donde se agarra por lo general los aros, ¿por qué? Porque lo que sufre más temperatura y con menos lubricación se va. Nosotros si se rompe un motor por falta o por fricción se va a tener fricción en la parte del escape, pero podemos cambiar cilindro y pistón y cigüeñal no, es muy posible que no sufra nada. Por eso se saca primero el escape para fijarse si... Exactamente, ¿se acuerda que yo le decía que uno de los métodos era sacar el escape, girar? Si vemos que en el escape, en la lumbrera, se ve que el pistón está agarrado al aro, ese motor ya no va a arrancar. Ahora, ¿por qué tenemos que tener hermético este sistema de combustible? Porque se por vacío. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una fuga de aire, una entrada de aire, el motor no va a arrancar, porque al no producir vacío no se va a sobrealimentar. Lo mismo va a pasar en estos motorcitos, que si nosotros tenemos una fuga de aire acá, cuando lo agarramos, exacto, no sella bien, no va a arrancar. ¿Alguna pregunta, alguna cosa más que quieran saber? ¿Ya con esto la tienen clara? Los rodamientos tienen su límite. Si los rodamientos por lo general tienen el límite de uso cuando nosotros lo desarmamos, vamos a sentir que si no gira libremente, porque ya tiene su problema. Vamos a sentir que gira un poco medio brusco, pero es porque falta lubricación, lo lubricamos y lo giramos y ya está. O sea, eso ponele, si no le falta ninguno de los rodamientos de adentro, se le pone un poco de grasa y ya está. Sí, exactamente, se ablanda. Nosotros cada vez que la vemos tenemos que tener cuidado de no echarle mucha nafta acá, porque secamos los rodamientos. Y si le lavamos con nafta, agarramos un poco de grasa y lo giramos con la mano para que se lubrique bien cosa, porque la grasa una vez que ya arrancó, eso se va a consumir solo. Va a humear más, pero lo principal es no arrancarlo en seco. Pero tampoco excederlo de aceite, tirar aceite que cuando estemos armando esté volcando ese aceite, no. La lubricación de estos motorcitos, cuando nosotros lo armamos acá ponemos el pistón, con el dedo un poquito de aceite y nada más. Nada de tener el cilindro así que esté chorreando ni nada por el estilo, porque eso no es una forma de trabajar. Si bien antes se decía que un poquito de aceite,
¿Y eso no me empieza a generar hollín también? O sea, el hecho de que quede aceite ahí suelto. Sí. Si nosotros arrancamos y el motor está funcionando, se va a quemar automáticamente solo. Pero si le ponemos mucho aceite, va a producir hollín. ¿Cómo nos damos cuenta cuando sacamos la bujía si el pistón está en punto muerto superior? ¿Cómo nos damos cuenta? Está armado el motor. Exactamente. Acá tenemos